En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Ayúdenos. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Denles aplauso al Señor. Esta canción se llama Peña de Oreb, escrito por un hombre que aún vive. Le pedí a Ralphie que lo cantara. Ralphie. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ahora en trío. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí.
una serie que hemos titulado Nombres y Títulos de nuestro Señor Jesucristo, nombres y títulos de Jesucristo. Y hemos dicho y hemos hablado en esta transcurso de esta enseñanza que se le otorga a Cristo los nombres y los títulos según cada una de las evidencias o las cosas que él hizo o vivió. Gloria al Señor. Y decíamos que se le conoce como el pan de vida. Gloria al Señor. También le vimos como el buen pastor. Y hoy vamos a hablar del Cordero de Dios. Jesucristo como el Cordero de Dios. Hablando de los títulos de Jesucristo en cuanto a la obra redentora de la humanidad, el Cordero es el título que se le otorga a Jesús como el único redentor de la humanidad. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hecho hombre. Se le conoce como el pan de vida, que suple la necesidad. El pan de vida que suple lo material y también lo espiritual del ser humano. Luego le vimos como se le denomina el buen pastor. Cuando él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. E hicimos énfasis, que no digo yo soy el pastor, digo soy el buen pastor. Cuando da gloria a Dios. Y cuando habla de ser bueno, de la benevolencia, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios, es que Dios es bueno. Y suplió en Cristo Jesús al pastor. Y hablamos del oficio del pastor. Y decíamos que era el oficio de un pastor. Y vimos en Jesús, el buen pastor. Y dice la Escritura que Él como buen pastor es el que nos guía. Que Él como buen pastor es el que nos orienta. Que Él como buen pastor es el que nos dirige. Que Él como buen pastor es el que da su vida en rescate por las ovejas. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora observemos a Cristo Jesús como ese Cordero, que no solamente es el pan de vida, que no solamente es el buen pastor, sino que es el Cordero. Y ahí es donde se cumple la palabra cuando dice el buen pastor, su vida da por las ovejas. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Alabado sea el Señor. ¿Alguien lo tiene? Amén. ¿Puede leerlo, por favor? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién es ese que se dio a sí mismo? Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, no hay, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre. Ese que se entregó y que se dio por nosotros. Lo vemos ahora como ese Cordero que se entrega no solamente para suplir una necesidad física, para suplir una necesidad espiritual. Como allá en el huerto del Edén, cuando aquel Cordero fue sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Había una necesidad y se sacrificó allí un animal. Y dice la Escritura que Dios tomó aquella piel e hizo vestidos para Adán y para Eva. Allí se suplió para cubrir su vergüenza, porque se sentían desnudos, estaban avergonzados de sentirse desnudos mutuamente, y allí el Señor sacrifica un cordero. Ahora, cuando hablamos
del Cordero Pascual, que es cuando Juan el Bautista dice allí, cuando está bautizando en el Jordán y vio a Jesús, y cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál Cordero? El Cordero que había la necesidad de traer un sacrificio. Y es cuando, el Señor habla a través de la Escritura, Éxodo capítulo 12, donde habla de la fiesta de la Pascua. Y había que tomar el sacrificio de un cordero. Y había una necesidad para hacer. La sangre de ese cordero que iba a ser derramada, iba a ser tomada en una vasija y tomar hisopo y colocarla en los dinteles de la puerta. Fue lo que el Señor le estableció y le dijo a Moisés: ustedes van a celebrar fiesta, van a salir libres de aquí, y eso se va a llamar y se va a establecer como la fiesta de la Pascua, la fiesta de la redención, la fiesta de la alegría. ¿Cuántos dan gloria a Dios y a su nombre? Y entonces Jesús está allí ahora delante de Juan como el Cordero, no solamente el que quita el pecado de un individuo, el que quita el pecado de una familia, el que quita el pecado de una nación. Ahora está diciendo: quita la culpa, quita el pecado de la humanidad. Démosle un aplauso al Rey en esta hora. Se lo merece, a su nombre. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y es lo que había dicho el Señor a Moisés en Éxodo capítulo 12. Quiero que vaya conmigo a Éxodo, por favor, que es muy interesante. Y preste atención, porque es necesario que entendamos por qué Jesús es el Cordero de Dios. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos ahí. El versículo 7 dice, de Éxodo 12, verso 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas en que lo han de comer. Había un mandato. Por familia había que sacrificar un cordero. Pero iba a venir algo, y era que era la muerte de los primogénitos de los egipcios. Y Dios le da una señal y dice: este es el pacto que habrá para cuando venga el ángel de la muerte, para cuando yo pase. La señal será que la puerta o los dinteles de la puerta que estén marcados con la sangre del cordero, el ángel pasará. ¿Están conmigo acá? Amén. El ángel pasará y no tocará. Versículos 12 al 14. Dice la Escritura: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, ¿están conmigo acá? Amén. Verso 13: y la sangre os será, ¿por qué? Por señal. ¿Por qué? Por señal. Por señal en las casas donde vosotros estéis. Después de haber sellado la puerta con la sangre, con la señal, entre. Y cuando estén allí dentro, dice el versículo 13: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga, ¿qué más? De mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Esa promesa es para usted y es para mí. Porque al momento de ser Cristo crucificado allá en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, esa sangre te cubre a ti y me cubre a mí. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? Dice: yo pasaré y veré la señal que allí está. Veré la sangre, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Dele gloria a Dios, iglesia. Dele gloria a Dios. No habrá plaga de mortandad cuando yo llegue a la tierra de Egipto. Esta promesa se cumple hoy, en este tiempo, en este pleno siglo en el que estamos, en este flagelo de muerte que persigue. La iglesia debe estar en victoria. No habrá plaga de mortandad que me toque cuando Dios, escuche bien, cuando Dios hiera a la tierra, no solamente de Egipto, sino del mundo entero. Ahora, ese Cordero Pascual
había sido prometido. Los que están conmigo allí siguiéndonos en el devocional con la Biblia abierta, estamos tocando una serie que se llama Del pesebre a la cruz. Y eso fue prometido allí en Isaías, capítulo 7. Gloria al Señor. Vayan conmigo a Isaías, cuando ese cordero que estaba para ser sacrificado por la humanidad, antes de verlo Juan allí en el río Jordán, ya estaba profetizado de él, de lo que iba a acontecer. Y Isaías capítulo 7, verso 14, dice la Escritura lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará ¿qué? Señal. ¿Os dará qué? Señal. Señal. Dios es un Dios de señales. Amén. La misma señal que estaba ya en la puerta de los dinteles de la familia de los israelitas. Ahora el Señor está prometiendo que vendría el Redentor del mundo, que vendría alguien que sanaría la tierra, que vendría alguien que pagaría la culpa de la humanidad. Y entonces dice: por tanto daré señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Eso ocurrió y se cumplió. Y viendo el propósito de por qué Jesús nació en un pesebre, les he hablado y les he dicho a los que están conmigo allí en el devocional que había un propósito para enseñarnos humildad y mansedumbre, pero que también había un propósito del por qué nació, porque Dios cumple su palabra. Esto que está diciendo aquí Isaías al rey de Israel en ese entonces, al rey Acaz, se cumplió allá cuando vinieron los ángeles y anunciaron a los pastores: acaba de nacer el Redentor de Israel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque lo que Dios promete lo cumple. Isaías capítulo 9 sigue hablando de este propósito. Versículos 1 y 2. Nacimiento y reinado del Mesías. Dice el versículo 1 de Isaías 9: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Está aquí, iglesia, en esta hora? La nación estaba en un momento difícil. La nación a la cual se le está anunciando esta palabra estaba en un momento de oscuridad. Pero el Señor dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Verso 2. El pueblo que estaba en tinieblas, ¿qué pasó? Vio gran luz. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Y aquel pueblo oyó la noticia. Y aquel pueblo fue testigo de oír la palabra, pero no fueron testigos del cumplimiento de ella. Porque aproximadamente pasaron unos 800 años para que esta palabra se cumpliera. ¿Y cuántas generaciones no pasaron? Pero Dios cumplió su palabra en el tiempo indicado. Por eso el apóstol Pablo dice: en el tiempo indicado se estableció, que Dios lo dio, se hizo. Amén. Y así fue que Jesús nació. Bendito sea el Señor. Mi amado, cuando hay un propósito de Dios para cumplir su palabra, cuando Él dice, Él lo cumple. Cuando Él establece algo, Él lo da. Déjeme decirle en el nombre de Jesús que si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Demos gloria a Dios, a su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. Bendito sea el Señor. Y ahí está la promesa. Ahora llega Jesús y nace en el pesebre. Crece común y corriente y empieza a revelarse su ministerio, pero él sigue sometido hasta llegar al cumplimiento de la palabra, y él sigue sometiéndose, y estaba allí con Juan el Bautista, y seguía Juan el Bautista, y un día Juan el Bautista lo vio. Escúchenme bien, por favor. Y cuando Juan el Bautista vio su gracia, cuando Juan el Bautista vio la gloria de Dios sobre el unigénito Hijo de Dios, dijo: este es, Él es, porque se le había dicho: sobre quien veas descender, sobre quien veas la gloria, ese es
ese es el que había de venir. Yo quiero que en esta hora desocupen tus manos, por favor, y demos un aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! 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 Se cumple la palabra. Y Juan capítulo 1 relata lo siguiente. Juan capítulo 1, por favor. Yo sé que el tiempo se me fue hoy un poco rápido, pero es necesario que atendamos a esta escritura, a esta palabra. Juan capítulo 1 dice, el versículo 1 al 5, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios. Dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida, ¿qué era? Luz. La vida era la luz de los hombres. Lo que Dios había prometido en Isaías, ahora aquí se está cumpliendo. La luz de los hombres que había sido establecida y dada ya en Isaías, ahora en Jesús se cumple. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque cuando Jesús establece su reino, ninguna fuerza de las tinieblas, ninguna fuerza de mal prevalece contra aquel que Dios toma para él. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre. Versículo 9 al 14 de Juan capítulo 1. Sigue diciendo la escritura. Aquella luz verdadera, ¿qué pasa? Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, ¿y qué pasó? Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. El mundo no le conoció. Dice el verso 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales, ¿qué pasó? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14. En aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso fue lo que Juan vio. Vio la gloria de Dios. Verso 27 al verso 23 del capítulo 1 al 27. 23, ahí mismo de Juan. Dijo, yo soy la voz, hablando Juan el Bautista, de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta? Le están diciendo estas personas a Juan el Bautista. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y dice que al día siguiente de haber dicho estas palabras, de haber anunciado Juan el Bautista estas cosas, dice, vio Juan a Jesús que venía a él. Aleluya. Y como vio la gloria que reposaba sobre Jesús, como la del unigénito Hijo del Padre, dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. El pecado de la humanidad, te recalco, no el pecado de un individuo, no el pecado de una familia, no solamente quita el pecado de una nación, sino el pecado de la humanidad. Verso 29, versículo 30 al 34. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo.
y yo le vi, y he dado ¿qué? Testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si tú tienes el Hijo de Dios, tienes al Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios que fue sacrificado allá en la Pascua para redimir, para cubrir, para que el ángel de la muerte pasara y no te tocara. Esa señal que está contigo. Y dice el apóstol Pablo hablando a los corintios, que es la señal del pacto. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 5, gloria al Señor. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo. Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta. ¿Están acá conmigo? Amén. Celebremos la fiesta. Esta mañana yo escuchaba a alguien por allí, mis oídos escucharon que digo, ya se acabó la fiesta. A la gente se le fue la fiesta y se le fue el gozo y la gente sigue normal. Pero los cristianos vivimos de fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta. Y fiesta en fiesta en nuestro corazón y en regocijo. Porque Cristo, que fue molado, que es nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y ahora nosotros debemos celebrar, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con los panes y levaduras de sinceridad y de verdad. Esa es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así la llamó el apóstol Pablo. Quiero que vaya conmigo al capítulo 11 de Primera de Corintios. Vamos a participar de la cena en esta hora. Primicia. Primera escuela dominical del año. Dale lo primero a Dios. Y Dios te ofreció a ti todo. Usted viene hoy en agradecimiento a recibir la bendición, a darle al Señor la primicia en la primera escuela dominical del año. Esto te da la victoria en el nombre de Jesús. Y levantamos en nos levantamos con fuerza y levantamos nuestra frente y ponemos nuestros pies sobre la tierra y decimos, hoy nos levantamos en victoria y venimos a darle la primicia. Y la primicia es que cuando usted siembra la primicia, viene una gran cosecha. Así que este año es de victoria y de bendición para ti, y vas a recibir la oportunidad de congregarte cada día que puedas, porque Dios te va a dar la bendición, porque hoy está sembrando la semilla de la primicia. Eso da gloria a Dios y a su nombre. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, hablando de la institución de la cena del Señor y del Cordero Pascual, y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, los partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ese es el sacrificio pascual, el sacrificio del Cordero de la Pascua. Y él dice: coman y beban. Versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, ¿qué dice? Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hoy estamos conmemorando que un día Cristo no solamente nació, no solamente creció, no solamente hizo milagros y anduvo predicando la palabra, sino que murió en una cruz. Derramó su sangre por nosotros como Cordero Pascual, pero que fue sepultado como cualquier ser humano, pero dice que fue levantado al tercer día en el poder de la resurrección. ¡Mi Cristo vive! ¡Mi Cristo vive! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Que dice: cada vez que te reúnas, hagas esto en
en mi nombre, bébela en memoria de mí. Primera de Pedro, terminamos con esto. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 18 y 19. Vamos a leer el versículo 17. ¿Está la iglesia conmigo acá? Este es para usted. Escuche bien. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Condúcete con temor en el tiempo de la peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Verso 19, ¿cómo dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre derramada es la que ha hecho que usted sea ahora rescatado de la vana manera de vivir. Yo creo que hay motivo para darle gloria a Dios. Creo que hay motivo para celebrar. Creo que hay motivo para dar gracias. Porque fue por la sangre del cordero que fue inmolada allí por nuestra vida. Quiero que te coloques en pie. Jesús tiene otro título y es el Cordero de Dios. Juan lo estableció y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo en el agradecimiento aquí estoy, adorando. Y ahorita nos gozamos en su presencia, adorándole y exaltándole. Y diciéndole: Cristo te exalto, Cristo te adoro. Déjame besar tus pies. Déjame de ti beber. Déjame, Señor. Yo quiero que usted ore juntamente con nosotros. Vamos. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias.